Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Mateo. Los días en Jerusalén pasan muy distinto. Hay una gran concentración de discursos, de denuncias, de enfrentamientos con las autoridades, que no sucede en otros capítulos. Hay una concentración, de una profecía, estupenda, porque Jesús lleva la profecía a su nivel más alto. Recordemos que la profecía tiene dos aspectos fundamentales. No solamente anuncia en tiempo futuro y denuncia en tiempo presente. La mayoría de la profecía en el texto bíblico siempre es de denuncia en tiempo presente. Los profetas del Antiguo Testamento, si algo hicieron, es denunciar la poderosa tradición sacerdotal y especialmente la poderosa tradición monárquica. Precisamente por eso los persiguieron, no por estar diciendo futuros especiales, sino porque estaban denunciando un presente, oscuro, que los reyes habían propiciado. Entonces la denuncia Jesús la estaba llevando al nivel más alto y se estaba enfrentando a las autoridades, y estas tradiciones estaban enviando contingentes de fariseos, de saduceos, de maestros, de toda clase de personas, para poder meter en apuros a Jesús, desacreditar a Jesús. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Estaban dándose cuenta que la forma en cómo estaba leyendo Jesús las Escrituras, es decir, en su sentido original, era muy distinta a la que ellos habían enseñado durante muchas generaciones. Un sentido inclusivo para todos, acceso a Dios para todos, bendiciones de Dios para todos, perdón de Dios para todos. ¡Wow! Algo totalmente distinto. Habían encontrado el perdón de Dios de otra manera y no como la poderosa tradición sacerdotal había establecido, a través de muchas ceremonias, a través de muchas pautas, mandamientos, códigos de pureza. Entonces lo que estaba haciendo Jesús, por supuesto, estaba poniendo en aprietos, poniendo en aprietos y en duda todas estas tradiciones, ceremonias y especialmente estos códigos de pureza que habían establecido para separar a las personas. Para Jesús no había códigos de pureza, porque esos códigos de pureza no vienen de Dios, vienen de las tradiciones, y que lo único que hacen es separar, marginar, señalar y juzgar a las personas, que nada tienen que ver con Dios. Entonces ahora, recuerda, los días en Jerusalén son muy intensos, hay una gran concentración de discursos, especialmente, de denuncias. Jesús lleva la profecía a su nivel más alto, denunciando lo que estaba sucediendo con ellos. Y mira lo que nos dice en Mateo 23. Entonces Jesús les dijo a las multitudes, porque ya habían pasado muchas cosas, incluso capítulo 22, ese mismo día, no solamente ya había hecho muchas cosas, sino ahora se acercaron a Jesús algunos saduceos y líderes religiosos, y después, versículo 34, en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente, una y otra vez. Pero entonces Jesús estaba aprovechando todo esto. No había manera de ponerlo en aprietos, en apuros, y Jesús lo que estaba usando era historias fantásticas. Estaba apelando al sentido común de sus oyentes, para que ellos pudieran darse cuenta que el Dios que enseñaba la poderosa tradición sacerdotal es un Dios muy lejano, muy ausente, muy exclusivo, solo para unos cuantos. Pero las historias que había contado Jesús en varias ocasiones mostraba a un Dios inclusivo, cercano, tan cercano que estaba ahí en la presencia del Hijo. La gente decía, esto es de Dios, esto tiene que venir de Dios, este hombre tiene que venir de Dios con todo lo que hace y todo lo que estaba enseñando. Nadie imaginaba que Dios estaba presente delante de ellos y no encerrado en el templo y custodiado por todos los sumos sacerdotes y por todos estos códigos de pureza
que ellos habían ingresado a la vida religiosa. Entonces ahí estaba, denunciando lo que estaba sucediendo. Pero hay un dato interesante que podemos vamos a señalar. Uno es que cuando se escriben los evangelios, porque pasan de la tradición oral a la tradición escrita, estamos hablando ya de la tercera y cuarta generación. Si la primera generación es, los discípulos de Jesús y la segunda es los discípulos de los discípulos, tercera y cuarta generación, déjame decirte que la iglesia estaba creciendo. Sin embargo, muchas personas estaban ingresando a la iglesia con sus códigos de pureza aprendidos. Entonces, por eso vemos en los evangelios, cuando pasan de su tradición oral a su tradición escrita, que aquellos que, redactaron estos evangelios, decidieron ingresar muchas historias y muchas denuncias hacia la vida de los fariseos, hacia la vida de los maestros religiosos, cómo ellos habían obscurecido, habían entorpecido, habían obstaculizado lo que es, el ingreso y el acceso a Dios con sus códigos de pureza. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? La iglesia se estaba convirtiendo en una iglesia farisea, ya tercera y cuarta generación. ¡Qué tragedia! Por eso, cuando se redactan los evangelios, hay muchas historias y enfrentamientos con los religiosos. Jesús no se enfrentó con los pecadores, como ellos estaban señalando, sino los mayores enfrentamientos que tuvo Jesús fue con los religiosos, y sigue sucediendo así. El mayor enfrentamiento que tiene Jesús no es con los pecadores, sino con los religiosos obstinados que se niegan a desaprender. Recuerda, un religioso se niega a desaprender porque asume que todo lo que ha aprendido es correcto, es válido, es de Dios. Entonces, aun cuando Dios le esté mostrando lo contrario, la Escritura lo esté señalando hacia otro lado. Entonces, esos son los enfrentamientos. No solamente es una denuncia para el sistema religioso, sino, es una denuncia para la iglesia que está girando hacia el mundo religioso, hacia el mundo fariseo. Entonces Jesús le dijo a la multitud y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos, no puede ser más directa, déjame decirte, la denuncia. Los está llamando y todo el mundo, pero si son los maestros religiosos, son los fariseos, son los que siempre nos han enseñado, son los que siempre nos han mostrado el camino de Dios. Mira la denuncia tan fuerte. Antes de que llegara Jesús, todo funcionaba muy bien. Los fariseos, los maestros religiosos, los saduceos encargados del templo, los fariseos encargados de la enseñanza y los maestros religiosos encargados de los códigos de pureza. Todo funcionaba muy bien, todos obedecían perfectamente, y aquel que desobedecía era señalado, marginado y sacado de la comunidad. Entonces, sin embargo, cuando llega Jesús, déjame decirte, pone en aprietos a todos. ¿Y por qué? Porque los pone a pensar, los pone a decidir, los pone a elegir, los pone a asumir su propio criterio, porque su criterio ya no lo tenían ellos desde hace mucho tiempo. La poderosa tradición sacerdotal decidía por ellos. La poderosa tradición de sabiduría les decían lo que tenían que hacer para agradar a Dios. Y entonces los fariseos y los maestros de la ley, de alguna forma, lo diremos, eran los buenos. Eran los buenos. Sin embargo, cuando llegó Jesús, esos que eran los buenos, las personas religiosas, las personas piadosas, los modelos de piedad y de cómo guardar la ley, cuando llega Jesús, resulta que no es así. Que lejos de ser los buenos, ahora parece que son las personas que son malas. Entonces, ellos decían, el malo es Jesús. Y Jesús decía, no, nada de eso. Son ustedes los que han
vamos, alejado a la gente de Dios, las tiene muy, muy alejada a un Dios que han resguardado en el templo y lo tienen que proteger y custodiar. Entonces la gente se sentía confundida. Son los fariseos, son los maestros de la ley, los que los enseñan la ley. Pero cuando vino Jesús, puso en entredicho el discurso oficial de Dios. Y mira la acusación, mira el señalamiento hacia ellos. Jesús va a llevar la profecía, porque es la profecía. Vamos, Jesús es la profecía en persona. Entonces, todas las profecías y todos los profetas lo señalan a él. Mira lo que está haciendo, llevando la profecía en su nivel más alto, la denuncia más alta. ¿Hacia quiénes? Hacia quienes habían enseñado la ley en un sentido equivocado y no iban a estar dispuestos a reconocer eso y a aprender otra forma. Ellos insistirán en que su modelo es el correcto y van a buscar, desacreditar o si no, acabar con Jesús. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Y todo el mundo decía: por supuesto, ellos son, y solo ellos. Nadie puede interpretar la ley, porque pues nadie es tan listo como ellos, nadie es tan espiritual como ellos, nadie es tan capaz como ellos. Ellos son los intérpretes, escucha, oficiales de Moisés. Ellos ostentan el discurso oficial de Dios. ¿Quién como ellos? Y mira lo que dice Jesús: por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que digan, pero no sigan su ejemplo. ¿Pero cómo? Si son ejemplos de piedad, de santidad. Ellos nos han dicho eso. Es interesante cómo Jesús señala. Es cierto, hablan de la ley, pero no viven la ley como debe ser. ¿Cómo es entonces? Nos dice. ¿Por qué? Pues nos dice, pues ellos no hacen lo que enseñan. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Versículo 4, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas. Por supuesto, mira cómo leen la Escritura, porque no es solo saber la Escritura, sino cómo la estamos leyendo. Entonces la están leyendo en clave de opresión, no en clave de libertad. Están leyendo la ley en clave de exigencias religiosas. Y tienes que hacer esto, y tienes que cumplir esto, y esto, porque eso dice la ley. ¡Wow! Por eso mucha gente estaba al margen. Muchísima gente estaba al margen de la ley y del templo, por supuesto. No podían cumplir la ley. ¿Cómo guardar un día de reposo? ¿Cómo preparar alimentos antes para que el día santo no tengas que hacer nada? ¿Cómo separar alimentos? ¿Cómo llevar ofrendas? Nada de eso hacían ellos. 3 veces pecadores, no guardaban el día de reposo, no separaban alimentos y no llevaban ofrendas al templo. Entonces, su manera de leer las Escrituras, lo único que hacía era marginar a mucha gente, separar a mucha gente. Entonces, porque la leían en clave de exigencias. Esto dice la ley, esto dice la Biblia. Y eso sigue vigente. El mundo religioso, en las comunidades sigue presente. La forma de interpretar la ley, eso dice la Biblia, así dice la Biblia. ¡Wow! ¡Cuánta pasión! ¡Cuánto celo por lo religioso, pero no por la palabra de Dios! Porque mira lo que nos dice. Pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Claro, ellos que son maestros, fariseos, maestros de la ley, con muchos privilegios, con muchos recursos, con muchas posibilidades y con un gran linaje. Recuerda, la teología del privilegio, es muy fácil decir lo que tienen que hacer. Es muy fácil a otros que ellos tienen las posibilidades para hacerlo y otros no, en un mundo de pobreza, en un mundo de extrema pobreza. Por eso por eso los religiosos se sentían desconcertados por Jesús. ¿Por qué no viene con nosotros y nos honra delante del pueblo? Al contrario, a él le encanta estar con el pueblo, ayudar al pueblo, sanar al pueblo, alimentar al pueblo. ¿Qué clase de profeta es él? Entonces,
Ellos, escucha lo que está diciendo Jesús, aplastan a la gente, nos dice, bajo el peso de exigencias religiosas, escucha esta palabra, insoportables, que ni ellos son capaces de llevar. Pero es muy fácil enseñarlas, no, tienes que hacer esto, esto y esto. Y hoy en día sigue este código de interpretación, vamos, son exigencias religiosas insoportables, que lo único que hacen es alejar a la gente de las comunidades. No, 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 no. A Dios es demasiado, wow. Esos hombres que enseñan son unos santos, ¿quién como ellos? Se están asumiendo que ellos sí llevan una vida así, cuando no es así, cuando en realidad no es así. Entonces, y pareciera que estas exigencias religiosas insoportables hacen de veras de esa enseñanza como una enseñanza como más original, más apegada a las escrituras, más apegada a la espiritualidad y nada más lejos que eso. Entonces, pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables, escucha, y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Wow. En sentido contrario, siempre vamos en sentido contrario. Escucha, si esto se escribió en la tercera y cuarta generación, ¿qué estaba pasando con la iglesia? ¿Qué es lo que los redactores, vamos, del Evangelio de Mateo estaban viendo? Que decidieron, vamos, agregar, vamos, estas historias de Jesús en su denuncia a estas exigencias religiosas insoportables que empezaban a establecerse en la iglesia. ¿Y qué es lo único que van a hacer? Alejar a la gente, separar a la gente entre los santos y los pecadores, los verdaderos creyentes y los no creyentes, los que sí cumplen todas las exigencias, claro, según ellos, vamos, porque son personas con muchas posibilidades y privilegios. Por supuesto que ellos sí pueden separar un día de reposo, sí pueden separar los alimentos, sí pueden ir al templo en varias ocasiones, wow, sí pueden preparar sus alimentos en víspera del día de reposo y no hacer nada al otro día, según esto para agradar a Dios. Claro que lo pueden hacer, pero toda la gente que tiene que vivir al día, comer al día y nunca poder ir al templo, y nunca poder participar de estas fiestas santas que le agradan tanto a Dios, la gente se sentía alejada, marginada y señalada. Entonces, si insistimos nosotros nuevamente con estas exigencias, nos dice, estas exigencias religiosas insoportables y no aligeramos la carga. Ellos tienen la posibilidad de aligerar, y míralo, esa es la denuncia, y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Y Jesús dijo todo lo contrario. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, mi enseñanza, y déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Mira la enseñanza de Jesús. Mira lo que encontraban en Jesús, descanso. Y su alma, hallaba descanso y paz en él. Y aquí está, en cambio, lo que ellos estaban acostumbrados eran exigencias religiosas insoportables. Y Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados de estas exigencias religiosas insoportables. No sabes qué estrictos son ahí, no sabes cómo son, no te dejan hacer, no te permiten nada. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Asumimos que eso tiene que ver más con Dios, porque así es Dios, es muy, muy estricto. No, nada de eso. Si Dios fuera estricto, no sabes lo que pasaría. Y Dios no es estricto, es considerado, condescendiente, misericordioso, es muy, muy condescendiente con cada uno de nosotros. Si fuera estricto, porque eso es lo que señalan estas exigencias religiosas insoportables, señalan a un Dios estricto, que está vigilando en todo momento todos estos códigos de pureza, y nada de eso. Si algo muestra, el Dios que muestra Jesús es un Dios condescendiente, es un Dios tolerante, es un Dios misericordioso, que lo más importante son las personas y no los códigos de pureza. Entonces, nos dice
Vámonos Mateo 23, ya estamos en Jerusalén y recuerda que los días son muy intensos, hay una gran concentración de discursos y denuncias proféticas. Nos dice, aplastan a la gente y nos dice, bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Y eso es lo que vino a Jesús. Vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. La gente no encontraba descanso en las sinagogas y en el templo. Por supuesto que no. La gente tiene que encontrar descanso en las comunidades, en la fe, en la iglesia. Tiene que encontrar descanso para su alma y nos dice, pónganse mi yugo, que es una genial, fantástica idea, e imagen de la enseñanza. Tiene que ver, pasa del mundo de la agricultura, se va hacia lo que es el mundo de la enseñanza. Pónganse mi yugo, mi enseñanza, y yo les daré descanso. Mi carga es ligera, mi carga es liviana y ligera. Eso es lo que dice Jesús, pero nosotros, complicamos las cosas una y otra vez. Recuerda, ya estaba la tercera y cuarta generación de la iglesia cuando se pasan de la tradición oral a la tradición escrita. Y mira lo que se agregó aquí. Toda esta denuncia. ¿Qué estaba pasando con la iglesia? Se estaba convirtiendo en una iglesia farisea. Les parecía que entre ser más estrictos, qué estrictos son aquí, no te perdonan nada, no te permiten nada, no, tolerancia cero, wow. Entonces, mira lo que dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Para qué es la enseñanza sino para aligerar la carga? ¿Cuál es el sentido de la iglesia y de las comunidades y de la fe y de tu enseñanza y la mía, sino aligerar la carga? Esas exigencias religiosas insoportables en nombre de Dios nada tienen que ver con Dios. Tienen que ver con códigos de pureza que ellos ingresaron al mundo religioso. Entonces, Jesús va a llegar acuérdate, está llevando la profecía a un nivel muy alto. ¿Quién como Él? Porque la profecía es Él. Toda la profecía lo señala. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? Va a acudir a estos códigos de pureza muy especiales. Hay los oráculos de bendición y los oráculos de condenación. Los oráculos de bendición los hemos escuchado y los entendemos como bienaventuranzas, benditos aquellos, aquellas personas que pertenecen al reino de Dios. Benditos aquellos los pacificadores, benditos todos ellos, porque de ellos será el reino de Dios. Y son bienaventuranzas. Sin embargo, ha expresado Jesús oráculos de condenación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ojalá pudieras reconocer este tiempo para ti. Wow, son oráculos de condenación. Y ahora va a traer unos oráculos de condenación conocidos como los ayes, los ay. Incluso estos aparecen en el libro de Apocalipsis y son oráculos de condenación. Y si Jesús lo está diciendo, eso debe ser contundente para todos nosotros, debe ser radical para todos nosotros. Una cosa son muy serios los oráculos de condenación de los profetas, pero los oráculos de condenación de Jesús tienen otro nivel, por supuesto, porque es Jesús mismo quien lo está expresando. Es Jesús mismo quien está expresando esta denuncia. Mira un oráculo de condenación, los ayes, en contra de los religiosos. ¿Y cuál es esto? Que no solamente ellos cierran el camino al reino de Dios. ¿Qué significa esto? El reino de Dios, forma parte esencial de la profecía de Jesús y es una magnífica imagen de salvación. La salvación en el tiempo de Jesús
vamos, la ostentaba y le pertenecía, no a Dios, sino al templo. Ellos establecían quién era salvo y quién no era salvo. Y para ser salvo en términos de la poderosa tradición sacerdotal, tenías que llenar muchos requisitos, tenías que demostrarlo y tenías que hacer muchas cosas para que efectivamente se demuestre. Porque ellos manejaban los mismos valores del imperio. Entonces la salvación en términos del templo es una mercancía. Entonces tienes que pagar por ello, tienes que trabajar, tienes que demostrar todo ello. Entonces era una salvación muy poco disponible, muy exclusiva para unos cuantos y por lo tanto muy lejana y poco accesible para los demás. Mientras que la salvación que Jesús ofrece, déjame decirte, no es otra salvación, es la salvación en su diseño original, es un regalo de Dios. Son dos mundos distintos entre el imperio, que todo se convierte en mercancía y tienes que trabajar y pagar por ello y tienes que esforzarte, mientras que la salvación en el reino de Dios es un regalo, es algo que Dios te concede de forma inmerecida. ¿Qué tengo que hacer? Nada, solo recibirla. Entender que no podemos salvarnos y recibir ese regalo, eso es grandioso. Entonces, esa salvación que Jesús estaba enseñando, ellos, los religiosos, le dijeron que no. Oye, pero Jesús nos está diciendo esto. No es cierto. No, tú tienes que cumplir todas las exigencias religiosas insoportables, aun cuando nosotros sí las cumplimos, ustedes no sabemos, pero para ellos la salvación era eso, exigencias religiosas insoportables, que ni ellos son capaces de llevar y que no tienen ninguna intención de aligerarle la carga a las personas. Entonces, ellos sabían ya de esa salvación que Jesús estaba predicando. Toda la gente estaba decidiendo por esa salvación que es accesible, que está transformando sus vidas, que está aligerando su vida. Y ellos, ¿qué hicieron? Escucha, cerraron la puerta. No vamos a permitir que nadie de nosotros hablaremos de esa salvación. Y lo peor, no solamente ellos no entran, sino no dejan que otros entren. No solamente ellos no están dispuestos a dejar a un lado, porque es un proceso, gigantesco, es un proceso, tremendo. Imagínate, dejar esa salvación para optar por la salvación de Jesús, dejar esa tradicional salvación que de generación en generación, se enseñó, una salvación como mercancía, y ahora decidir por la salvación de Jesús como un regalo. No, eso se llama negarse a sí mismo, desaprender todo eso. Por eso las personas religiosas les resulta muy difícil acercarse a Dios, porque dicen, no, yo siempre he estado cerca de Dios, por supuesto, no, ¿cómo? Yo siempre he estado con Dios y yo tengo una relación con Dios. Y cuando te das cuenta, es su religiosidad y su salvación tiene que ver en este sentido del imperio, en esta poderosa tradición sacerdotal, una mercancía que ha estado trabajando toda su vida por ella y espera algún día ganarse esa salvación. Imagínate qué incertidumbre, qué obscuridad, de no saber. Déjame decirte que esa clase de salvación pues no trae descanso a tu alma, porque si todavía no estás seguro, si has hecho los méritos suficientes, si has llevado todas las ceremonias, si has vivido correctamente o no, hay que pagar por ella. Por eso, esta transición tan difícil y poderosa, de desaprender, tiene que ver con el arrepentimiento. Este cambio en tu manera de pensar, cambio en tu manera de pensar hacia Dios, hacia los demás, hacia ti mismo, hacia la salvación de Dios. Es todo un giro grandioso espiritual para mirar la salvación de otra forma. Y cuando entiendes la salvación como un regalo, descansa, Señor. Y que nada tienes que hacer
para conservarla. Bueno, ya recibiste la salvación, ahora te debes estar a la altura de esa salvación y comportarte y hacer todas estas ceremonias. Es lo mismo. Traen todas estas ceremonias ahora a esta salvación, que es un regalo. Entonces la cubren de exigencias religiosas. Entonces la gente se siente confundida. Y eso es lo que estaba pasando con la iglesia. Esta salvación, que es un regalo, ahora la cubren de exigencias. Pero Jesús no dijo nada de esto. No. Nosotros les enseñamos, oye, pero Jesús no enseñó nada de esto. No. Ahora nosotros les enseñamos la ley, la salvación de esta manera. Entonces, ¿qué aflicción les espera? Y si Jesús lo dice, debe tomarse muy en serio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Porque ustedes son responsables de muchísima gente, de la fe. Mira lo que han enseñado. Exigencias religiosas insoportables que ustedes ni con un dedo y no hacen nada para aligerar todo eso. Y lo peor de todo es que ustedes no entran al reino de Dios, no están dispuestos a aceptar la salvación de Dios como un regalo, sino no permiten que otros. Es como cuando alguien dice, no vayas a esa iglesia. O sea, tú no vas, pero tampoco permites ir. Es como aquellos padres o los padres de familia, no vayan a esta iglesia, no escuchen esto, no aquellos. O sea, tú no entras, pero no dejas entrar a otras personas. O incluso pensamos que eso tiene que ver solo con el mundo religioso. No, en el mundo de los creyentes. Cuando tú estás, no vayas a esa iglesia, no vayas a esta otra, no, todas estas iglesias están mal, solo esta es la correcta. Es exactamente lo que está denunciando Jesús. En todas las iglesias hay bendición. Decirle a otro, tú no vayas a esa iglesia, pues no solamente no vas tú, sino impides que otra persona escuche del evangelio. En todas las iglesias se predica el evangelio. No sé qué te han enseñado, que a lo mejor tú estás en la mejor iglesia, de eso te han convencido, y vaya que lo crees. En todas las iglesias hay bendición. No es la iglesia, escucha. Espero que lo descubras. No es la iglesia, es el discípulo. ¿Eres tú el discípulo? No es la iglesia, eres tú, El secreto no está en encontrar la iglesia correcta, sino en ser el discípulo correcto, el discípulo adecuado. Y cuando descubres que no es la iglesia, que eres tú el responsable y eres el discípulo, ahora te comprometes con tu discípulo. No sabes todo lo que puede ocurrir en esa iglesia. Ahora, ese entendimiento es que es la iglesia, y ahí ves a universitarios buscando primaria. Ay, no conoces una iglesia, no conoces una iglesia. ¡Wow! Son universitarios buscando primaria. Todavía siguen pensando que es la iglesia y no ellos. Es cuando tú te comprometes como discípulo. Y verás la gran diferencia. Entonces, ¿qué aflicción les espera a los maestros de la ley religiosa y hipócritas? Pues cierran la puerta del reino del cielo, en la cara de la gente, y ustedes no entran. O sea, ni tampoco dejan que los demás, no vayas a esa iglesia, no vayas allá, no vayas allá. No, todas estas iglesias que todo el tiempo están prohibiendo, no vayan a otras iglesias, qué seguros están de su fe, qué seguros están de su predicación, Si a otros les tienes que decir, no vayas allá y no leas esto, no se te ocurre ver esto, y mucho menos, por favor, todo es admitible, menos ver Bálsamo en línea, por favor. Qué seguros están de su fe, qué seguros están de su salvación y de su predicación, si estamos diciendo que no vayan. Puedes ir a otras iglesias, por supuesto. No debemos decirle a la gente que no vaya a otras iglesias, que vaya a otras iglesias. Además de su derecho, está en su derecho de ir y congregarse y visitar donde mejor les parezca. Que busquen descanso, porque lo que la gente está buscando es descanso para su alma. Entonces, aquí vemos a Jesús, vamos enseñando y predicando un oráculo de condenación, y es de subrayar. Es un ay
de juicio y condenación contra los maestros de la ley y los fariseos. Ustedes han enseñado, vamos, en dirección contraria a Dios, pero ellos estaban seguros, pero nosotros, no, Señor, hacemos claro. Por eso a los religiosos les costaba mucho trabajo, porque tenían que entender que esa forma de haber enseñado la ley en clave de exigencias religiosas insoportables, en clave de códigos de pureza, vamos, estaba equivocada, que lejos de eso, y prueba de ello es Jesús, ahí estaba. ¿Cuál exigencias de pureza? ¿Cuál exigencia religiosa? Jesús no vino, bueno, hay que hacer esto y esto, no hagan esto, no. Se dirigió contra los maestros. Ustedes que son responsables de otros, miren lo que han enseñado. Ni entran al reino de Dios, y lo peor de todo es que no dejan que otros entren, pues cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente, y ustedes no entran, no cambian en su manera de pensar. No cambias. No cambian. Incluso la gente se siente orgullosa. Yo he sido siempre el mismo. ¿Y qué culpa tenemos todos nosotros? Se siente orgulloso. ¿Ve? Escucha. No, y ya cómo hablan de sus familiares. Siempre fue el mismo. ¡Wow! Pues qué pena. Qué pena que no hay en esa familia modelos de cambio, modelos de transformación, modelos de arrepentimiento, modelos que de adultos y adultos mayores que cambian. No hay. Siguen siendo los mismos, y eso es una mala enseñanza, que las personas no cambian. Entonces los religiosos no están dispuestos a cambiar, porque tienen que desaprender. Porque tienen que decir palabras tan difíciles de expresarse, que muy pocas personas lo hacen. ¿Y cuáles son esas palabras? Tan difíciles, tan escasas, tan poco frecuentes. Se llaman me equivoqué. Así es, me equivoqué. Me equivoqué en mi manera de leer las Escrituras. Me equivoqué en entender a Dios. No es Dios, el que está haciendo mal las cosas, por favor. Somos nosotros los que no hemos entendido su palabra. Entonces, este oráculo de condenación para aquellos que no entran y no dejan entrar. No vayas a esa iglesia, ni a esta, ni a otra, ¿no? O los papás que dicen, no, ustedes no van a ir a la iglesia. O los hijos que le dicen a sus papás, ustedes no van a ir a esa iglesia. No solo son los papás, son los hijos también. Ellos ahora se han convertido en asesores espirituales para decirles a sus papás dónde congregarse y no congregarse. ¡Qué fantástico! Entonces, nos dice, el engaño nos dice, el concilio nos dice, qué aflicción les espera, pues cierran la puerta del reino y ustedes no entran, ni tampoco dejan que los demás entren. Entonces, ve lo que está sucediendo, ve la intensidad que está sucediendo en Jerusalén. Entonces, vámonos ahora a otro oráculo. Ya vimos, aquí en Nueva Traducción Viviente dice qué aflicción les espera. En otras versiones utilizan ay de estas personas, ay de esta situación. ¿Qué es lo que estaba pasando? Recuerda, de alguna forma nos dijo que han llenado, aquí está la ley, y la han interpretado en clave de códigos de pureza y en clave de exigencias. Códigos de pureza quiere decir, es separar a las personas. Son separar las personas, las acciones, los lugares. No, ese es un lugar impuro, esa es una persona impura, esta es una acción o un oficio impuro que no estableció ellos. No tienen nada que ver con Dios. En su interpretación llegaron a la conclusión, porque finalmente son lecturas de la palabra de Dios, que esa es una persona impura, naturalmente impura. Entonces, ¿qué le queda por hacer? Pues nada. Ese es un lugar impuro y no hay manera de que se convierta impuro. Y son oficios, y ellos decidieron y separaron a las personas. En cambio, y los códigos de exigencias, ya vimos, tienes que hacer esto y esto. ¡Wow! ¡Qué maravillosa vida religiosa! Por eso Jesús les dijo. Dice, por lo tanto, pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente con el peso excesivo
vamos, el peso de exigencias religiosas insoportables y no son capaces, pudieran hacerlo, aligerar la carga, pero asumen ellos que aligerar la carga es como ser menos santos, menos espirituales, como contaminar la enseñanza y cómo volverla así como una enseñanza, light, ligera, que nada tiene que ver con la enseñanza, porque Dios es exigente. Eso no es Dios. Si Dios fuera exigente con nosotros, ya no estaríamos aquí. Por supuesto, Dios no es exigente. Exigentes son las personas. Eso son marca registrada de este mundo y tiene que ver con el imperio, separar a las personas. Exigir muchas cosas. Eso tiene que ver con el imperio. Cómo los valores del imperio llegaron, a nuestras lecturas de la palabra de Dios. Y miren lo que se convirtieron. Entonces, eso le estaba pasando a la iglesia. Otra vez el imperio ahora no solamente ingresó a la poderosa tradición sacerdotal, a la poderosa tradición de sabiduría, sino ahora, según parece, está ingresando a la iglesia en su tercera y cuarta generación. Por eso los apóstoles dijeron, es necesario, de toda esta tradición oral, eligieron estos pasajes de denuncia, para que la iglesia pueda ahora leer, no solamente escuchar, sino leer lo que dijo Jesús sobre el mundo religioso, que tiene cierta reputación de sabiduría, de espiritualidad, de una reputación de lo sagrado, y a la gente le impresiona mucho. Pero eso no significa que Dios está ahí. ¿Queremos saber cómo es Dios? Ahí está Jesús. Jesús, él mismo le dijo a sus hijos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo lo que yo hago es lo que hace el Padre. Mirar a Jesús es mirar lo sagrado, lo divino, es mirar a Dios. Toda esta idea imaginarios religiosos que tenemos de lo sagrado, nos damos cuenta que nada tienen que ver con Jesús. Toda esta idea de espiritualidad, santidad, que forma parte de estas tradiciones, códigos de pureza y exigencias, no tienen que ver con Jesús. Nadie más santo como Jesús, nadie más espiritual como Jesús. Él predicó, enseñó y vivió la ley en su sentido original. Queremos ver qué significa santo, santo, santo. Es ver a Jesús. Es mirar a Jesús. La santidad no tiene que ver con nuestros imaginarios religiosos, que mira lo que está pasando. Están entrando en choque, están entrando en una confrontación total. Todo este imaginario, se está enfrentando a Jesús y Jesús lo está denunciando. Nos dice, ¿qué aflicción les espera? ¡Wow! Nos dice, maestros de la ley religiosa y fariseos, otra vez con ellos. ¿Por qué? Porque eran los que enseñaban. Pero enseñaban, y si eran los que enseñaban, por supuesto, tenían otros privilegios, otras posibilidades. Imagínate, tenían tantas posibilidades que tenían abundante agua en su casa y tenían huertos en su casa. No, ¿quién como ellos? Sus propios huertos. ¿Y los otros? ¿Y los otros qué? Entonces es muy fácil hablar cuando tienes en tu casa mucha agua, huertos y dispones de otra clase de vida, la teología del privilegio. Es muy fácil exigirle al otro, a ver si lavas tus vasos, tus utensilios, y haces lavamientos, de toda tu casa y la preparas para el día santo. Wow, sí, pero tú lo dices porque tienes agua. Y los que no tienen agua, bueno, pues ellos se lo han buscado así. Por algo no tienen agua, ¿no? Por algo son pobres. Entonces, y no solamente tenían huertos, wow, escucha esto, tenían todas las posibilidades de limpiar y purificar su casa, lavamientos maravillosos, ceremoniales, y todo el mundo desde afuera. ¿Quién como él? Mira nada más. Deja su casa impecable, sus utensilios, la cama, el comedor, no, qué maravilla. Asumían que eso
era el modelo correcto, que Dios se complacía de esto y miraba con maravilla. ¡Qué casa tan limpia! ¡Qué barbaridad! Esto me gusta, esto me gusta. Yo aquí me voy a quedar un rato. Son nuestros imaginarios religiosos. Y además tenían huertos fantásticos donde diezmaban. ¿Qué te parece esto? Cortaban unas pequeñas hojas aquí, otras acá, otras acá, otras acá. Juntaban todo esto y lo llevaban al templo. ¡Qué hombre tan meticuloso, escrupuloso, detallista, obsesivo! Eso le encantan a Dios. A Dios le encantan los obsesivos. Hasta el diezmo de la hierbabuena, del perejil, del cilantro, del epazote. No, esa no es hierba pura, sino hierbas verdaderamente romer. Llevaban todas sus... Todo el mundo decía, y unos pues no podían ir al templo, no podían presentar nada, pero estos llevaban unas magníficas ofrendas de sus huertos. No, obsesivos, compulsivos. Pero eso es santidad, eso es religiosidad, eso agrada a Dios. Seguro Dios se la pasa en esa casa, en esos huertos, contemplando, así cortando, son 10 hojitas, otras 10 acá, otras 10 acá. ¡Ay, qué maravilla! Mira, y una canasta fantástica, y luego unos ropajes de primera. ¿Cómo no va a ser espiritual este hombre? Esa es la teología del privilegio. Y déjame decirte, sigue vigente hasta nuestros días. Las personas, ¿cómo se impresionan con esta compulsión, esta obsesión, vamos? Por estas situaciones muy, muy estrictas. Allá son muy, muy estrictos. O sea, ni te acerques. Si no estás dispuesto a vivir en santidad, ni te acerques. Entonces, eso lo juzga Jesús, lo señala Jesús. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley? Pero si son, Señor, tienen huertos, tienen sus casas impecables, limpias, como agrada a Dios, y llevan diezmos, no sabes de toda su hortaliza, cómo agradecen a Dios con su huerto, Señor. ¿Por qué dices que va a haber condenación con ellos? ¡Qué contrasentido! Fue un shock para ellos los discursos de Jesús. Ellos son los buenos, los santos, los puros, los justos. Mira qué casa tan estupenda, mira qué limpieza, qué obsesión. Y mira, Señor, mira sus huertos. Mira sus ofrendas, Señor, por favor. Cuando Jesús les había dicho que son unos tacaños. ¿Cómo? Mira, son generosos. No hay ninguna generosidad de ellos porque solamente dan una parte de lo que les sobra. Y ustedes creen que son generosos. Esa viuda, esa mujer, sí sabe, pero solamente está entregando 2 monedas. Ellos están entregando 1000 monedas. Esta mujer no es generosa. Mira cómo observa Jesús las cosas. Siempre vamos en sentido contrario. Nos impresionamos, porque ese es el sentido de esa religiosidad. Impresionar a los demás. ¡Qué huerto, Señor! Yo quisiera tener un huerto así para ofrendarte todos mis frutos, todas mis hortalizas y llevártelas al templo, Señor. ¿Qué dice Jesús de esto? ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Porque se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba. Pues claro, pues imagínate. Y los otros no tienen pero ni dónde vivir, y estos tienen jardines, huertos. ¿Qué maestros? Claro, la teología del privilegio. Es muy fácil exigirle a los demás lo que tú tienes de sobra. A ver, ¿por qué no tienes tu casa limpia? Es que no tengo agua, es que no tengo casa. Para empezar, no tengo ni casa. Entonces, nos dice, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. Esto es de subrayar. Jesús no solamente ha hablado de ciertos resúmenes de la ley, ¿sí? En esto se resume la ley. ¡Wow! Entonces, toda la ley es importante, pero Jesús la ha resumido en amarás a tu prójimo, en tu relación con los demás. En eso se resume la ley. Mateo 7:12. Entonces, nuestra relación con los demás,
No estas exigencias religiosas insoportables, estos códigos de pureza. Pero ¿cómo te vas a relacionar con los demás si tienes códigos de pureza que pertenecen al imperio? Entonces, lo que viene a continuación no solamente nos ha dejado resúmenes. ¿En qué sentido? En esto se resume la ley. No solamente Jesús la llevó, a una forma impresionante, porque estos dos decálogos, Mateo, Éxodo 20 y Deuteronomio 5, los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con Dios, los siguientes 6 tienen que ver con nuestro prójimo. ¿Y cómo se resumen? Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Y esta mediación entre Dios y tu prójimo es amor a ti mismo, ¿no? Amarte a ti mismo. 2 mandamientos y 3 amores. Y después lo resumen y nos dice, en tu relación con los demás, lo que tú quieres, recibir, hazlo con los demás. En esto se resume toda la ley. ¡Wow! Nos está dando una llave fantástica de interpretación, de comprensión. Entonces, ¿cómo debemos leer las Escrituras? Es decir, ¿cómo debemos leerla? En nuestra relación con los demás. Tengo que leer toda esta fantástica Escritura, en cómo relacionarme con los demás, cómo tener una mejor relación con los demás. Entonces, Jesús nos va a decir ahora, hay muchos mandamientos en la ley, pero esto es lo más importante. ¿Cuál es la denuncia? Es muy fácil impresionar, la gente se siente muy impresionada con la teología del privilegio. Mira qué jardines, mira qué huertos, y no sabes, cuando va al templo, da el diezmo de todo lo que Dios le ha dado. ¿Cómo lo ha bendecido Dios? ¿Cómo son imaginarios cristianos, ¿no? Mira cómo Dios lo ha bendecido. Entonces ellos llevaban y hacían una exhibición de ofrenda y todos se quedaban suspirando. Ojalá yo pueda ofrendar de esa manera. Y Jesús les dice, ellos, pasan por alto lo más importante de la ley. ¿Cómo? ¿Hay cosas importantes? Sí. Y las están pasando por alto y nos dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierro. ¡Qué maravilla! Algunos dicen, yo no tengo jardines, y otros dicen, pues yo no tengo ni jardines ni casa. Claro, ¿cómo le pueden hacer ellos? Entonces, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. 3 cosas nos dice: la justicia, la misericordia y la fe. Wow, mira cómo está resumiendo otra vez nuestra relación con los demás, y justicia, misericordia y fe. No que lleves todo, hagas una exhibición, Él puede hacerlo, y los que no pueden hacerlo pueden acceder a estas cosas importantes. ¿Sí? Porque nos desviamos nuestra atención. ¿Y qué es lo importante? Todos podemos acceder a la justicia, a la misericordia y a la fe. Dice, es cierto, deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un cane. ¡Wow! Mira qué mensaje. Se dedican a las cosas más pequeñas, pero las cosas más grandes e importantes, como la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué es más importante? Porque todos podemos acceder a ella. Pero las cosas no tan importantes, que las han hecho importantes, no todo mundo puede acceder a ello. Tener un jardín, unos huertos y recolectar, ¡qué maravilla! Y te dedicas a tu huerto y te dedicas al jardín, y todo mundo admirando desde afuera, este hombre es un santo. Ofrenda hasta de su huerto y de sus jardines. No. De verdad, qué hombre tan generoso. La generosidad está en la justicia, la misericordia y la fe. Entonces nos dice, se cuidan. Sí, ya vimos, bajo el peso de todas estas exigencias religiosas insoportables, qué aflicción les espera. No entran y no dejan que otros entren. Se cuidan, nos dice, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Es cierto
que deben diezmar. Entonces, llegamos a un punto muy sensible. Jesús tiene algo que decirle a Jerusalén. Y tendrá que decirle un oráculo de condenación. Y ya lo dijo, ven estas piedras. No quedará piedra sobre piedra. Qué lejos podemos estar de nuestros imaginarios religiosos. Nos confunden. Asumimos que Dios es como nuestros imaginarios y para eso venimos aquí a la ley. Y viene un oráculo de condenación para Jerusalén. Mira la fama que tiene Jerusalén. Nos dice, oh Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¡Qué fama, qué reputación! Jerusalén, Jerusalén, 2 veces nos dice, es muy importante para mí, tengo algo que decirte. Nos dice, la ciudad que mata a los profetas. ¿Por qué mató a sus profetas, a sus propios profetas? Porque la profecía anuncia y denuncia. Y si algo hicieron los reyes es matar a esos profetas que denunciaron a los reyes. Porque los reyes, lejos de buscar que la gente se acercara a Dios, se alejó de Dios. Y lejos de buscar, una mejor vida para todo su pueblo, por el contrario, ¿no? Empobreció a su pueblo. Entonces son los reyes los que derraman sangre inocente. Entonces, ¿qué denuncia para ellos? Y por lo tanto fueron perseguidos. ¡Qué reputación! Que matas a tus profetas y nos dice, y apedrea a los mensajeros de Dios. ¡Qué celosa es Jerusalén! Vamos, qué celo religioso. Su manera de pensar, no está dispuesta a cambiar su manera de pensar. Y mira lo que hizo, mató a sus propios profetas. A todos los profetas que tienes ahí fueron perseguidos porque denunciaron, escucha, la corrupción de los reyes. Entonces, ¿cuántas veces? Y entonces, ¿para qué Dios envió a esos profetas y a esos mensajeros de Dios? ¿Para qué los envió? Para juntar a su pueblo. Ah, no, pero ellos decían, los reyes, no, ese es mi pueblo, no es pueblo, ustedes son mi pueblo. No le permitieron que fueran a Dios, no permitieron que escucharan el mensaje de Dios a través de los profetas. Impidieron que los mensajeros de Dios hablaran, y no. Entonces, ¿para qué eran los profetas y estos mensajeros de Dios? Sino para juntar al pueblo de Dios. Y eso no lo permitieron los reyes. Nos dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos? Señor, qué tragedia. Que los mismos reyes impidieron que el pueblo escuchara a esos profetas. Y los reyes decían, no, esos son falsos profetas. Nosotros tenemos nuestros profetas, los profetas de la corte. ¡Wow! Eso sí saben decir. El discurso oficial de Dios, la poderosa tradición monárquica y sus profetas. Impidieron que la gente escuchara a esos profetas. ¿Y qué iba a decir? Pues denunciar la corrupción de los reyes, la corrupción espiritual, moral, económica de los reyes. Entonces nos dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? ¡Qué imagen! Por un lado tenemos una imagen, muy oscura, difícil, radical, una ciudad que mata a sus propios profetas, y por otro lado que apedrea a los mensajeros de Dios para ahuyentarlos. ¿Y cuál es la imagen de Dios? La imagen de esta ciudad santa que mata a sus propios profetas. Y por otro lado, Dios se describe como un Dios cuidadoso y tierno que trata de juntar a su pueblo. ¡Wow! Que 2 imágenes, por un lado. ¿Cómo Dios sigue buscando? ¿Cómo Dios buscó a su pueblo una y otra vez? Y no deja de hacerlo, y no deja de hacerlo. Por encima, no solamente a pesar de Jerusalén y a pesar de sus reyes. Nos dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Por supuesto que Dios no obliga a nadie a escucharlo, no obliga a nadie a seguirlo.
como ha hecho contigo y como hace con todas las personas. Su soberanía, mantiene intacta nuestra voluntad. Su voluntad mantiene intacta para que podamos decidir y no nadie le diga, es que tú decidiste esto y esto en mí. No, no, no. Dios mantiene intacta nuestra voluntad. Para hacernos responsables, porque eso es lo que busca Dios. Que tú decidas seguir a Dios. Entonces, ¿cuántas veces quise juntarte y no pude? No quisiste. ¿Cómo Dios no obliga a nadie? Ni a su propia, ni a Jerusalén, ni a todos. Todos ellos escucharon. ¿Y cómo los quería juntar? A través de la voz. A través de la voz de los profetas. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice, hipócritas, pues cierran la puerta del cielo en la cara a la gente, ustedes no entran ni tampoco dejan que los demás eso mismo hicieron. Impedían que los profetas siguieran hablando y fueron los discípulos de los profetas asesinados quienes conservaron el discurso de los profetas que ahora tenemos aquí. Entonces, dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? O sea, si tú no le permites a Dios hablarte, si tú no le permites a Dios, mostrarte las cosas, pues por supuesto que Dios no lo va a hacer. Ahora te hablo o te hablo. No, por supuesto que no es así. Eso somos nosotros. Pero Dios siempre estará buscando, pero hasta que tú le digas, adelante, Señor, muéstrame el camino, Señor. Tú tienes que decirlo. Pues te digo lo siguiente, no, qué tragedia, no volverás a verme. No, Señor, ¿cómo? No volverás a verme. ¿Cuántas veces quise buscarte y no me dejaste? No me dejaste. Por lo tanto, no volverás a verme. ¡Qué oráculo de condenación! Pero estos oráculos de condenación, aquí hay algo inusual, algo muy especial. Termina con una promesa. Primero hay toda esta condenación y juicio, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntarte y no me dejaste? No me volverás a ver. Wow. Y cuando dice Dios, no me volverás a ver, claro que lo cumple. Hasta la promesa que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. A pesar de todo eso, Dios no nos abandona. ¡Wow, Señor! Todas las veces, cuántas veces hemos rechazado a Dios y al final hay una promesa para nosotros. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Entonces, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas, qué reputación, y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Pero no me volverás a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Qué promesas! ¡Qué situaciones tan difíciles! ¿Cuántos oráculos de condenación para los líderes religiosos? ¿Cuánto señalamiento para aquella iglesia religiosa, para aquellos hombres religiosos? Y parece que eso es lo que queremos ser, convertirnos en hombres y mujeres religiosas, en una iglesia religiosa, en un grupo religioso, llenos de códigos de pureza y códigos de exigencias religiosas. ¡Wow! Que eso agrada a Dios, nada de eso. Jesús nos está mostrando que es todo lo contrario. ¿Cuántos oráculos de condenación? Sin embargo, hay dos cosas fundamentales. Lo más importante de la ley, donde todo mundo puede acceder a eso, es la justicia, la misericordia y la fe. Y esto termina con una gran promesa. Bendito el que viene en el nombre del Señor. No me volverán a ver. No digas eso, Señor, hasta que todos digan bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde y gracias por todo esto que estamos aprendiendo y gracias por tus promesas y gracias por estos oráculos. Somos naturalmente religiosos y siempre queremos convertirnos y convertir todo lo que te pertenece, todo lo que es tuyo en religiosidad, Padre.
Ayúdanos siempre a mirar a Jesús. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos.